Hola a todos, mi nombre es Esteban Maciques, profesor de escritura creativa de la Fundación UNDEA. Vamos a comenzar un pequeño curso de microrrelatos. Este primer vídeo va a ser una breve introducción al género y vamos a seguir en líneas generales microrrelatos que aparecen en este libro que tenemos ahora aquí en pantalla, Grandes minicuentos fantásticos. Es una selección muy buena de Benito Varias García, está publicado en Alfaguara, pero no os preocupéis porque voy a leer los microrrelatos que vamos a tratar en líneas generales. También, bueno, veremos algún otro que esté fuera de este texto, pero fundamentalmente están referidos a él. El microrrelato es un género, como su nombre lo indica, breve, que puede ocupar perfectamente el espacio de una página, incluso una línea. Sin embargo, de ninguna manera significa que no tenga una complejidad literaria. Es un género perfectamente vigente en estos tiempos de comunicación a través de medios electrónicos pero al mismo tiempo es un género muy antiguo. Es un género que está en las parábolas, en los aforismos, en las adivinanzas, en los relatos místicos y míticos también, en los chistes y según algunos autores, los mejores microrelatos son precisamente los chistes, porque tienen las características estéticas que caracterizan a este pequeño subgénero dentro del género cuento. La, mm, ¿qué puede ser un microrrelato? Pues se debate mucho si es un cuento pequeño, si puede ser un poema en prosa, si puede ser un ensayo, y el microrrelato tiene de todo esto. Alfonso Reyes, un distinguido teórico de la literatura, decía que podían llamarse apuntes, cartones, opúsculos, eh, y otros hablan de detalles instantáneas, miniaturas, cuadros, situaciones, eh, textículos con X, o minicuentos, ultracortos, minificción, en fin, los nombres son muy variados, como se puede ver, y sin embargo todos apuntan a lo mismo. Es un relato muy breve, extremadamente breve, y que se lee en muy breve tiempo. En un tiempo escaso como es el tiempo de lectura de hoy para muchos, pero también un tiempo que debe resultar intenso de alguna manera. Algunos textos, como por ejemplo Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, que tiene solamente 2 páginas, ha dado lugar a libros y a tesis doctorales y estudios profundos sobre teoría de la literatura y sobre este subgénero, en definitiva. A pesar de ser un microrrelato un género de todos los tiempos, durante el siglo XX y el siglo XXI ha tomado una fuerza especial. Italo Calvino, un estudioso escritor, novelista, cuentista y estudioso de la literatura, expresó los 6 rasgos que debe tener la literatura en el siglo XXI. Realmente son 6 rasgos que ya se ven desde el siglo XX, pero él lo generaliza y los hace ver especialmente para el siglo XXI. Y estos 6 rasgos se cumplen de manera perfecta en este género que estamos tratando. El primero de ellos, según Italo Calvino, es la levedad. La levedad en el microrrelato es la ligereza no superficial. O sea, tiene que ser el microrrelato mm, legible ágil, legible eh, con, con fluidez, pero o sea, no debe ser banal. Tiene que ser, como decía Valéry, eh, que hay que ser ligero como el pájaro, pero no como la pluma.
este símil yo creo que deja bastante claro lo que es lo que entendía Calvino por la levedad en la literatura en general, y en este caso lo estamos aplicando al microrrelato. Tiene que tener la consistencia y la gracia, el cuerpo de lo que es el ave, y no el poco peso de la pluma. El segundo aspecto es la rapidez. La rapidez es sinónimo de, según Calvino, de nitidez y precisión. Decía Italo Calvino, apresúrate despacio, o sea, festina lente. Quiere decir, pues, sé extremadamente preciso, extremadamente conciso, extremadamente claro en la expresión y en el desarrollo para que el microrrelato, o en este caso, pues llegue de una manera rápida, de una manera efectiva al lector. El tercer aspecto era la exactitud. La exactitud tiene que ver con los rasgos anteriores, con la levedad y con la rapidez, en el sentido de que se tiene que conseguir en tan poco texto un objetivo que es un objetivo exacto. No puede haber una ambigüedad. El texto puede ser polisémico, puede tener muchos significados, muchas lecturas, si esa es la intención del autor. Pero la relación forma-contenido del texto tiene que ser totalmente lograda, tiene que ser exacta, ¿no? Otra característica que señala, o la cuarta característica que señala Italo Calvino, es la visibilidad. La visibilidad es el carácter plástico que debe tener la literatura. Se cumple aquello de que una imagen vale más que 100 palabras, y en este caso se trata de construir una imagen, pero una imagen mental. El escritor tiene que pintar con palabras, ya sea a través de la acción y de la descripción, y en este caso teniendo muy en cuenta la brevedad de esta pintura. La quinta característica o rasgo que debe tener la literatura en el siglo XXI, y el microrrelato en particular, es la multiplicidad. La multiplicidad es la capacidad de crear un mundo dentro de un texto. Cuando leemos novelas clásicas o buenas novelas en sentido general, pues realmente estos textos nos dan nos crean una realidad en la que nos metemos, somos partícipes, la disfrutamos, la padecemos, y en algunos casos hasta la construimos. Lo mismo ocurre con cuentos, y lo mismo debe ocurrir con el microrrelato. La multiplicidad es la posibilidad de que el relato nos haga ir más allá del propio texto y construir de alguna manera una historia, o reconstruir la historia que nos esté dando. El sexto elemento es la consistencia. Este sexto elemento realmente Italo Calvino no lo dijo, está en notas a sus escritos, porque lamentablemente murió antes de que pudiera dar la conferencia que trataba sobre los 6 rasgos de la literatura en el siglo XXI. Pero se puede deducir que la consistencia consiste en la unidad dentro de la multiplicidad, es decir, crear un universo que permite entenderse como algo singular, Y en el caso del microrrelato, yo incluiría
una séptima característica. Estos 6, repito, son 6 aspectos teóricos que Italo Calvino entendía para toda la literatura del siglo XXI, pero para el caso del subgénero microrrelato, yo entendería una séptima característica que sería la multiapariencia del microrrelato. O sea, el microrrelato puede aparecer con todas esas formas que decíamos al principio de manifestarse a través simplemente de frases, de pequeñas oraciones, oraciones incompletas, pequeñas historias, cuentos que pueden ser callejeros, de pequeñas fábulas, de chistes, en prosa poética, en prosa que puede ser filosófica, histórica, en fin, tiene tantas formas, tiene una multiplicidad que lo caracteriza desde el punto de vista formal. El microrrelato, como hijo pequeño, por decirlo de alguna manera, porque desde que el hombre es hombre ha hecho estos microrrelatos, como hijo pequeño del cuento, pudiera tener en ocasiones las estructuras o la estructura típica del cuento de introducción, desarrollo y desenlace. Sin embargo, una de las características de este subgénero es la violación de estas características. Como juega con la poesía, juega con el testimonio, juega con adivinanzas, juega con aforismos, juega con otra forma de expresión, pues rompe este molde y veremos muchos ejemplos de ello. Vamos a centrarnos hoy, a propósito de aforismos, quería pues ver del libro de grandes minicuentos fantásticos, uno de los primeros que aparece de Georg Christoph Lichtenberg, es un alemán que vivió de 1742 a 1799 y precisamente escribió unos microrrelatos que llamó aforismos. ¿Qué es un aforismo? Pues un aforismo es una sentencia breve que a veces establece alguna regla en alguna ciencia o en algún arte. El primer aforismo de Lichtenberg dice así: el famoso visionario Swedenborg dice en su obra Doctrina Novae Hierosolimae que el juicio final ya pasó y tuvo lugar el 9 de enero del año 1757. En un primer momento nos desconcierta esta afirmación que está basada en una cita de una obra en latín, por lo tanto, una cita de una obra en lengua culta nos da una referencia de autoridad, es lo que se conoce con el nombre de la autoritas, y al mismo tiempo de un autor que es un famoso visionario cualificado como tal, de nombre Swedenborg, que efectivamente fue un intelectual que existió. Esto es lo que se conoce con el nombre del Magister Dixit, es decir, cuando hay una autoridad. Magister Dixit significa literalmente el maestro dijo, o sea, es indiscutible. Pues hay una autoridad que da una sentencia, esa sentencia la dice en una obra escrita en latín, para más INRI. ¿Y cuál es esa sentencia? El juicio final ya pasó y tuvo lugar el 9 de enero de 1757. Curiosamente, ha tenido lugar unos años antes de la muerte bastantes años antes de la muerte de Lichtenberg y en vida de Lichtenberg. Por lo tanto, hay una cierta gracia, hay un trabajo de ironía en el que se expresa
pues después de 1757 estamos viviendo con posterioridad al juicio final, o sea que hemos pasado un poco de él. La estructura de este microrrelato se pone en evidencia de esta manera. La estructura es la justificación de un suceso extraordinario pasado y la repercusión elíptica en el presente futuro. Repercusión elíptica quiere decir repercusión que no aparece. Simplemente nos habla de una justificación de un suceso extraordinario que ha ocurrido en el pasado. ¿Cómo se construye este microrrelato? Pues hay unos fundamentos del suceso que está hecho con calificadores, un famoso visionario, con un nombre, que es un personaje dentro del microrrelato, Swedenborg, y el título de una obra en latín. Fundamento del suceso, apreciativos o calificativos, más Magister Dixit, como decíamos antes, Swedenborg es el Magister Dixit, y también se puede decir Autoritas y Doctrina Novae, pues obra en latín. Todo esto, que es el fundamento del suceso, da lugar a un suceso trascendental. El juicio final ya pasó. Un suceso trascendental en el pasado y un tiempo de este suceso trascendental. Un tiempo también pasado. Los fundamentos del suceso hacen posible que se entienda que el suceso es anterior al tiempo en que se narra, es un tiempo que ya pasó, y las circunstancias del suceso también pues justifican, o sea, es un elemento más que circunstancial, en este caso de tiempo, claro, justifica la realización de este suceso trascendental, de este suceso extraordinario. Todo este final, el final de esta historia, suceso trascendental más circunstancias del suceso, dan lugar a una ironía que comentaba el presente después de 1757 es posterior al juicio final. O sea que nos hemos librado del juicio final, pero tampoco sabemos qué nos espera. Y es una ironía, es un juego, es un rasgo de humor que se desprende de este microrrelato. Ideas para cuentos a partir de esta estructura. Pues aquí tenemos dos ideas. Puede haber más. Bueno, dejo a vuestra imaginación también construir otras ideas a partir del cuento. La primera, calificar un personaje, sea real o ficticio, y a partir de su obra justificar un suceso pasado, de trascendencia para el presente. Parece un poco complicado, pero es lo que se ha hecho en este microrrelato. Y la segunda idea, jugar con el orden de esta estructura. Es decir, cambiar el suceso anterior en el tiempo se puede poner primero, después hablar de la justificación, anteponer el carácter circunstancial del suceso, el momento en que ocurrió, para explicar el suceso, poner a la gente al final, en fin, jugar con este tiempo. Y aquí hay un ejemplo que se me ha ocurrido simplemente usando esta estructura. El sabio astrónomo Copérnico, autoridad, calificador, expresa en su De Revolutionis Orbium Coelestium que Ptolomeo tuvo razón, que el mundo fue el centro del universo hasta el 12 de octubre de 1492. Pues aquí se juega con dos
dos teorías, la copernicana, la ptolomaica, la teoría heliocéntrica del mundo, la teoría geocéntrica del mundo, pero se juega en el sentido de dos Magister Dixit, o sea, una recreación de la estructura. Están Copérnico y Ptolomeo. Un texto de Autoritas, de autoridad, es el texto de Copérnico, en el que se habla se fundamenta, se trata el tema de la teoría heliocéntrica. Suceso trascendental o sorprendente. Sorprendente. Ptolomeo tuvo razón. O sea, que Copérnico daría razón a Ptolomeo cuando justamente hace lo contrario. Pero claro, hay un condicionante: tiempo antes y después el tiempo antes y después de la fecha. O sea, tuvo razón hasta este momento. Después de este momento la razón la tengo yo. Por supuesto, no se reproduce la estructura exactamente. O sea, hay una utilización de la estructura. Veamos un segundo ejemplo dentro de los aforismos de Swedenborg, que no tiene, desde el punto de vista formal, nada que ver con este, ¿verdad? Hemos dicho que tiene una estructura de fundamentación de un hecho a través de Magister Dixit, de Autoritas, de textos latinos o hechos trascendental que ha pasado en un tiempo anterior. El siguiente ejemplo es el de un cuento casi que tradicional. Casi que tradicional. Vamos a ver que no lo es, que no es un cuento tradicional. Dice así: podría considerarse al murciélago como un ratón metamorfoseado a la usanza ovidiana, perseguido por otro ratón impúdico, suplica a los dioses que le concedan alas y su ruego es atendido. ¿Dónde está el cuento tradicional? Pues el cuento tradicional está en lo que puede ser esta segunda línea, que es la segunda parte del microrrelato. Aquí hay una presentación y aquí viene la explicación de por qué se puede considerar al murciélago como un ratón metamorfoseado a la usanza ovidiana. Fijaos, esto en términos de cuentística no es un cuento. Ahora, la suma de las dos partes hace un microrrelato y el cuento tradicional está en esta segunda parte. Si yo dijera: un ratón perseguido por otro ratón impúdico suplica a los dioses que le concedan alas y su ruego es atendido y se transforma en murciélago, pues tendremos una introducción con un personaje, un desarrollo y una conclusión, que es la metamorfosis del ratón. Esto es una estructura casi que de cuento tradicional. Sin embargo, tal y como está concebido el microrrelato, no lo es. No lo es un cuento tradicional, es un microrrelato. ¿Cuál es la estructura que está bajo este microrrelato? Pues la estructura es una sentencia más un relato. El relato ha quedado explicado en la segunda línea anterior. La sentencia podría considerarse al murciélago como un ratón metamorfoseado a la usanza ovidiana. O sea, es una afirmación que no necesita más explicación. Podría dejarlo ahí o explicarlo, que es la segunda parte. En la sentencia de valor general porque podría decirse: todo ratón es un murciélago metamorfoseado. Creo que lo he dicho al revés. Todo murciélago es un ratón metamorfoseado. O sea, es un ratón que se convierte en murciélago. Y hay un detalle: a la usanza ovidiana.
pero bueno, lo vamos a ver ahora aquí más desplegado, ¿no? El primer personaje es el murciélago. Curiosamente, en tan poco texto, solamente 2 líneas hemos visto, hay 4 personajes. Está el primer personaje, el murciélago. Segundo personaje, el ratón. Tercer personaje cualificado es el ratón impúdico, que es, por decirlo así, el antagonista. Protagonista, antagonista, casi que este es un deuteragonista, es decir, un segundo luchador, ¿no? El primer luchador, protagonista, y el deuteragonista, segundo luchador, el que se enfrenta al primero. Y esto da lugar a un cuarto personaje. El cuarto personaje son los dioses, que conceden el favor. Ahora, la sentencia de valor general está construida. Primer personaje murciélago, segundo personaje ratón. Hay un cambio. El ratón se metamorfosea. ¿Y cómo es que puede metamorfosearse el ratón? Autoritas. Lo que vimos en el micro anterior, una autoridad, una referencia a un autor clásico del siglo primero antes de Cristo y principio del primero después de Cristo, Ovidio y sus metamorfosis. Por tal razón, si el ratón puede cambiar de la manera en que puede ser en la obra de Ovidio, es muy posible que el ratón sea que el murciélago sea un ratón metamorfoseado. Vamos a seguir viendo por aquí, después vemos abajo. Todo esto es la sentencia de valor general, que como decía, puede resumirse en: todo murciélago es un ratón metamorfoseado. Bueno, ahora viene la explicación de cómo es posible. Un ratón impúdico persigue, y aquí viene tercer personaje cualificado porque es impúdico, más solicitud del primero. El ratón, personaje primero, suplica. Un deus ex machina a cuarto, o sea, que introduce a un cuarto personaje. ¿Quién es el deus ex machina? Los dioses. ¿Qué es el deus ex machina? Es un elemento salvador de último momento. O sea, prácticamente el ratón impúdico está a punto de conseguir su objetivo en el primer personaje, en el ratón, en este caso vamos a decirle el púdico, y el ratón púdico pide a los dioses que lo salven, que lo libren de este perseguidor, y no de cualquier manera, le pide que le dé alas. Y este es un elemento de milagro, porque los ratones no tienen alas. Entonces, yo puedo construir un cuento, o de hecho tiene una estructura de un cuento en el que un personaje se enfrenta a un segundo personaje y a un tercer personaje y al ratón impúdico se enfrenta. Y el ratón primero pide un milagro. Un personaje pide que suceda algo extraordinario, ¿verdad? En este caso, alas. Y el deseo es concedido. Los dioses le conceden alas, su ruego es atendido, por lo tanto, se cumple la sentencia de valor general. El ratón cambia su aspecto por el del murciélago. Como conclusión vemos que hay dos partes: sentencia de valor general y un relato y fundamento de la sentencia. Esto es una estructura reproducible a la hora de hacer un ejercicio.
Otra cuestión interesante, hablábamos del autoritas en la referencia a Ovidio y a sus metamorfosis, pero también hay un juego que va más allá de la literatura. Cuando pensamos en las metamorfosis de Ovidio, las pensamos en muchos sentidos. Las pensamos como literatura y nos viene a la mente que ahora se hace uso de la competencia cultural de cada lector. Nos viene a la mente la metamorfosis de Eco, la metamorfosis de Narciso y otras metamorfosis que se cuentan dentro de la obra de Ovidio, desde el punto de vista literario. Pero también desde el punto de vista artístico nos viene a la mente otra metamorfosis que está incluida de manera literaria en la obra de Ovidio, pero de manera plástica también recreada. Estos son valores que tienen los microrrelatos. El microrrelato crea un mundo, como refería cuando hablaba de Italo Calvino, crea un mundo, pero es un mundo que puede desbordarse y de hecho se desborda. Vamos a ver que es casi una característica constante del microrrelato la intención de ir más allá del texto, de salirse del texto. Así que dentro de las metamorfosis de Ovidio está la famosa metamorfosis de Dafne perseguida por el dios Apolo. En este caso es una escultura de Bernini, de autor barroco italiano, que entra dentro de este mundo que crea el microrrelato, pero que se sale también de él. Ahora bien, teniendo en cuenta esta estructura, se pueden dar ideas para la creación de microrrelatos o de cuentos ya más amplios. Una primera idea, una sentencia que sume la historia de los que justifique la sentencia. O sea, una verdad general que se justifique con un cuento. Ideas deductivas. O sea, se va de lo general a lo particular. Del todo murciélago es un ratón tal a la historia, ¿verdad? Es lo general a lo particular. O se puede invertir esta historia y hacerla de manera inductiva, o sea, cambiando el procedimiento, o sea, yendo de la historia a la conclusión de carácter general. Una tercera idea, historia que en un final sin salida se resuelva por intervención divina, milagro, imprevisto, absurdo. Todo esto es un deus ex machina, es decir, una aparición sorprendente. El término deus ex machina es un término teatral que viene del teatro clásico griego, en la que era realmente una maquinaria teatral, puesto que cuando había un momento álgido de aparentemente sin solución, pues por debajo del escenario subía una máquina y en la máquina un dios, y este dios resolvía el problema, y de ahí del deus ex machina. Una cuarta idea, historia de un animal que se transforme en otro, metamorfosis, para. Este rompe la estructura de este microrrelato, pero estas estructuras están hechas para romperse y para reutilizarse, para recrearlas. Pues no tiene exactamente que ver con la estructura del microrrelato, no obstante, pues es una idea. Un animal se transforma en otro para conseguir un fin. Y aquí ya no tiene que ser necesariamente una relación tan evidente como la que hay entre el murciélago y el ratón. Por último, vamos a ver un tercer microrrelato del mismo autor que no tiene nada que ver con los dos anteriores y es de una modernidad tremenda,
por la simplicidad. Este dice, y lo voy a poner aquí abajo para que no se vea lo otro, si todos los hombres se petrificaran a las 3 de la tarde, y ahí termina el microrrelato. De una modernidad tremenda, porque la estructura del microrrelato es una estructura incompleta. Es una estructura incompleta, es un final abierto, porque falta un elemento aquí, falta un elemento que lo vamos a ver ahora en detalle. Y, o sea, ¿qué pasaría? Es la pregunta, ¿verdad? Y esta es la estructura de este microrrelato. La estructura es una oración condicional introducida por sí sin apódosis, es decir, sin la oración principal. Se llama condicional la que está introducida por el sí, apódosis la principal. Y por lo tanto, en esta la estructura, a partir de la estructura se desconocen las consecuencias en caso de que se cumpla la condicional. Por lo general, la construcción, y en esto radica la modernidad y la originalidad de una condicional, obliga a una apódosis. Yo digo, si trabajas, cobras. Si trabajas, vives. Si estudias, aprendes. Y todo esto, vives, cobras, aprendes, son las apódosis. Yo no puedo decir, si trabajas, porque no está terminada. La oración, una de las características de las oraciones subordinadas, todas, y la condicional es una de ellas, es que son oraciones incompletas, por eso se llaman subordinadas, dependen de una oración principal. La oración principal es la que completa la idea, pero aquí no se completa la idea. La estructura de la oración condicional es el sí condicional, una generalización, todos los hombres. En esto recuerdo un poco lo que decía antes de todos los ratones, todos los murciélagos, ¿verdad? Todos los hombres. Una acción verbal reflexiva se petrificaran más la apódosis. La apódosis está elíptica, pero está en nuestra mente. Está en nuestra mente porque la necesitamos para, como decía antes, completar el significado de la condicional. ¿Qué hacemos con esta apódosis? Pues está en la imaginación del lector construirla. ¿Qué pasaría si todos los hombres se petrificaran? Pues habría que concluirla. Os he puesto, nótese, la acción reflexiva es de forma. No es lo mismo que si dijera fueran petrificados. Si dijera si todos los hombres fueran petrificados, supondría un agente exterior. Sería necesario o no decir por quién, ¿no? ¿Por quién? Aquí la acción es per se y el imperfecto del subjuntivo acentúa una posibilidad futura. La posibilidad no se ha realizado, la condicional no se ha realizado. Cuando se dice si todos los hombres se petrificaran, es una suposición. Por lo tanto, la apódosis que nos podamos inventar es una apódosis también de realización futura. ¿Qué pasaría? Bueno, pues lo dejamos de deberes, ¿verdad? Ideas. Por la brevedad de la condición y la ausencia de apódosis se pudieran construir innumerables ejemplos. Claro, pues podemos construir muchos ejemplos. Nos costaría ser un poco original reproduciendo esta estructura tan simple. Bueno, de esta manera hemos llegado al primer vídeo sobre el microrrelato. En vídeos sucesivos trataremos algunos autores en particular y posiblemente ya en el próximo veamos de este mismo autor
algún otro. Muchas gracias.